A continuación vamos a ver el que se conoce como COPPM, Canadian Occupational Performance Process Model, el modelo canadiense del proceso del desempeño ocupacional. Una de las cosas que valoro mucho del modelo canadiense es que no solo nos dan esta visión ocupacional, que como hemos dicho, parte de la preocupación sincera de llevar a la práctica una terapia realmente centrada en el cliente. Recordemos que puede ser una persona, un grupo, una comunidad, y que de aquí, en los años 80, surge esta reflexión, también inspirada por los postulados de Carl Rogers, que como vimos también retomaban las ideas del propio tratamiento moral, movimiento precursor de la terapia ocupacional. Entonces, esta preocupación, reflexión de cómo ser realmente client-centered approach en nuestra praxis, les lleva a crear no tan solo el modelo genérico que nos da esta visión ocupacional de la persona, sino que también nos da un segundo modelo que, como has visto en el nombre, es un modelo procesal. Nos indica cómo debe ser el proceso de intervención de terapia ocupacional para ser fiel a esta visión de una terapia ocupacional basada en la persona. Entonces, a continuación, os voy a exponer este modelo, el COPPM, que también es fruto de 1997, y luego lo vamos a ver aplicado a un caso práctico para que así seguramente podrás comprenderlo un poquito mejor. Vamos pues con este modelo. Esta cita es una cita que ya la compartí con vosotros el otro día. La terapia ocupacional no es solo sobre hacer, sino sobre ser y llegar a ser. Es una cita de Ann Wilcock. Nos habla de este proceso de becoming, nos habla de proceso precisamente. Y por eso me ha parecido pertinente iniciar estas diapositivas con la cita. Los terapeutas, cuando desarrollan un proceso de intervención, siempre hay una serie de pasos genéricos. La derivación, la evaluación inicial, la planificación del programa, la intervención, el alta, el seguimiento, la evaluación. Y esta visión se basa en un enfoque de sistemas. Entonces, ¿cómo plantean los canadienses el proceso de terapia ocupacional, un poco en relación a lo que acabamos de comentar? Pues ellos nos dan un proceso que está marcado en 7 pasos. Es un proceso circular que nos puede llevar a la resolución o no de la problemática de intervención. Entonces, vamos a ver cada uno de estos pasos y vamos a ver que en algunos de ellos, sobre todos, realmente denotan esta preocupación por desarrollar esta terapia centrada en la persona que estábamos comentando. ¿Vale? Entonces, fijaos bien, yo ya voy a ir directamente a cada una de estas etapas, pero aquí empezamos ya con el esquema del modelo procesal. Y, como os he comentado, lo vamos a hacer a partir de un proyecto. Este proyecto es un proyecto que se llama Proyecto Miquel Martí i Pol. Es un proyecto que es propio de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y en el mismo, con personas con situación de alguna problemática de salud mental o en situación de pobreza y exclusión, hemos desarrollado una praxis de jardín junto a fantásticas estudiantes de terapia ocupacional, desde la estrategia del aprendizaje-servicio. Entonces, este proyecto, al igual que la mayoría de los proyectos que he desarrollado, se basa en la siguiente arquitectura desde el arte y la ciencia. Siempre partimos desde esta filosofía humanista, que significa que siempre partimos desde las potencialidades y capacidades de la persona. Siempre trabajamos desde una filosofía holista, entendemos a la persona como una realidad biopsicosocial, una esencia espiritual. Esta visión holística es fundamental. Recordemos que hablamos del ser humano como una realidad biopsicosocial, pero con una esencia espiritual. Y vimos que tenemos que entender
muy bien cómo los canadienses entienden la espiritualidad. Vimos que está la conexión de sentido y la dimensión de conexión con uno mismo, con los demás y con la creación. Recordados, esto es muy importante. Y evidentemente es un ser que está inserto en el medio ambiente y que en el medio ambiente ya vimos que los canadienses hablan de la dimensión física, social, la parte cultural y la parte institucional. Entonces, como tercer postulado, la ocupación significativa como alma de intervención, siempre una ocupación culturalmente significativa, desde una praxis culturalmente segura, como nos dirá el maestro Michael Iwano. Entonces, si yo quiero desarrollar esta filosofía desde este arte humanista y holista, tengo que buscar, y desde la ocupación significativa, tengo que buscar modelos que sean coherentes con esta visión humanista de la persona, que nos den esta visión holista, integral del ser humano y que den al significado, al sentido, una importancia relevante. Entonces vemos que esto es totalmente compatible con el modelo canadiense del desempeño y la participación ocupacional. Aquí ya estoy avanzando en este proyecto, la versión del 2007 que la vamos a ver más adelante. Pero fijaros bien que el modelo procesal que elijo para este proyecto es precisamente el modelo que tenemos que ver ahora. El Canadian Occupational Performance Process Model, la versión de 1997. A partir de aquí, evidentemente, podemos sumar al arte y la ciencia pues distintas teorías como la teoría ocupacional del ser humano, Dan Wilcock, conceptos como privación ocupacional, justicia ocupacional, ecología ocupacional y luego conceptos transversales como pueden ser derechos humanos, los objetivos del desarrollo sostenible, ciudadanía, creación de economías inclusivas, etc. Entonces, este proyecto, como os he dicho, buscaba la inserción laboral de las personas con problemas de salud mental en situación de pobreza y, aparte, se desarrolló un proyecto educativo desde la estrategia de aprendizaje-servicio, pero también hicimos todo un trabajo de investigación. El proyecto se llama Miquel Martí i Pol porque está dedicado a la memoria del poeta que vivió en nuestra zona, en Osona, una persona que tuvo una enfermedad muy importante, una esclerosis, y a pesar de esto fue capaz de crear un auténtico jardín poético para nosotros. Entonces, como os he dicho, este proyecto está protagonizado en parte también y de forma muy importante por los estudiantes de terapia ocupacional de la propia Universidad de Vic. Tuvimos también, aparte de personas con problemas de salud mental, pues incluso personas que en vez de ir a la cárcel, pues por un programa de medidas penales alternativas, venía a trabajar con nosotros. Fijaos bien la importancia de crear oportunidades y de alternativas ocupacionales. En vez de estar en un medio caracterizado por la privación ocupacional como es una cárcel, las personas están trabajando en este espacio, que veis, no he comentado nada, pero podéis ver perfectamente en las diapositivas que era un espacio que estaba lleno de maleza, incluso había basura, y que realmente era un espacio muy, desde un punto de vista estético, lamentable directamente. Es muy importante comentar que este proyecto no se hizo únicamente desde la universidad, sino que se buscó la complicidad desde una alianza estratégica con Cáritas y con Usunamen. Cáritas es la institución de referencia para temas de situación de exclusión social y Usunamen, que antes se conocía como Centre Mèdic Psicopedagògic, es la institución de referencia de salud mental comunitaria. Al hacerlo así, ¿qué hacemos? Integramos el proyecto en la cartera de servicios sociales y de salud, con lo cual no estamos creando un proyecto aislado, sino que estamos creando un proyecto que está en la constelación de servicios sociales y sanitarios. Entonces aquí veis ya una fotografía con el equipo de trabajo inicial, un equipo de jardineros fantásticos. Y también tengo que mencionar que el apoyo contó con el apoyo de Emilia de Cira, terapeuta ocupacional, y Quinfite, que era un paisajista y jardinero que nos ayudó sobre todo en el diseño y en la planificación del jardín. Y luego pues tuvimos una serie de jardineros fantásticos, como Josep, pues Mustafa, Paco, Plácido,
Benaisa, o sea, gente realmente, un equipo muy bueno, con lo cual tuvimos una gran suerte con nuestro equipo de trabajo, sinceramente, aparte de los estudiantes. Pero vamos ya de vuelta al modelo canadiense. Procesal. ¿Qué nos dice el modelo canadiense? ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Nominar, validar y priorizar las áreas del empeño ocupacional con las que vamos a trabajar. Fijaos bien, este es un modelo que forma parte del paradigma actual de la terapia ocupacional y vamos de las áreas a los componentes. Pero fijaros, nominamos, validamos y priorizamos. ¿Qué significa validar? Que entramos en una conversación para identificar con la persona las áreas que para la persona, grupo o comunidad son más importantes y las priorizamos conjuntamente. Luego veremos que los terapeutas canadienses nos han dado un instrumento precisamente para este punto. Es la Canadian Occupational Performance Measure, el instrumento de valoración canadiense del desempeño ocupacional que justo nos da la posibilidad de hacer esto. Entonces buscamos los problemas presentes con la persona o podemos también buscar problemas potenciales. Recordad que siempre que exista riesgo y o disfunción ocupacional podemos intervenir. El riesgo nos abre la puerta a la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad. Con lo cual buscamos problemas existentes o buscamos prevenir potenciales problemas o buscamos incrementar la sensación de salud y de participación social. Entonces, en el proyecto Michael Martí Pol, sobre todo, de las áreas citadas, nos centramos en el área de productividad, ya que, como sabéis, es muy importante para las personas que puedan desarrollar un rol ocupacional a nivel de trabajo. A nivel de ocio también, porque es verdad que la jardinería, el paisajismo podía ser una potencial actividad de ocio y de hecho algunos jardineros empezaron a hacer jardinería o horticultura en su propia vida, en sus ratos de ocio. No estaba destinado un impacto claro a nivel de automantenimiento, evidentemente sí que trabajamos a algunos aspectos y sí que, por ejemplo, el jardín trabajado muchos aspectos de bienestar físico y de relajación, pero bueno, de entrada no nos lo habíamos plantado, sino que sobre todo a partir de la investigación vimos el impacto tan importante que tenía, por ejemplo, a nivel de mantener la forma física de los usuarios, estar relajado, toda esta sensación de bienestar, de wellness, que los modernos que nos aportaba el jardín. Y fijaos bien que cuando yo os presenté el modelo canadiense, yo os hablé de la dimensión de community building, de construcción comunitaria. Entonces sí que este proyecto está muy enfocado a recuperar la ciudadanía y la construcción de comunidades inclusivas. Y lo pongo entre paréntesis porque esta cuarta dimensión de la taxonomía de ocupación, los canadienses al final no la pusieron sobre la mesa, lo estuvieron debatiendo, pero en el jardín sí que está muy presente. Los participantes son ciudadanos de pleno derecho y lo que está haciendo el jardín es darles la oportunidad para participar y contribuir a la comunidad. En el proyecto no solo trabajamos con personas con el perfil que os he comentado, sino que también nos sirvió para la capacitación de jóvenes con mucho entusiasmo, muchas capacidades, pero que habían tenido algún problema a nivel de inserción laboral y sobre todo algún problema de inserción educativa. Entonces también es un perfil con el que estuvimos trabajando en este proyecto. El proyecto se nominó y priorizó por parte de terapeutas ocupacionales, siendo necesaria su validación por parte de las instituciones. Claro, cuando aplico este modelo lo podemos aplicar con una persona, con lo cual entramos en conversación con un usuario, usuaria, o en este caso lo aplicamos a nivel más comunitario, grupal. Entonces, hubo como dos momentos de validación. El primero fue con las instituciones, con Cáritas y Osona, y luego ya fue con los propios usuarios, porque evidentemente la participación en el jardín es totalmente voluntaria. Cuando desarrollamos este proyecto basado en la jardinería, había un espacio de oportunidad, que era que teníamos un espacio en la universidad que se podía convertir en un jardín, pero este no fue el único criterio para decidir hacer jardinería. Hicimos una exhaustiva revisión de literatura científica
y en la misma vimos, pues, yo que sé, escritos como las investigaciones de Anita Unruh sobre el impacto de la jardinería en personas con cáncer. Vimos el trabajo que hace Thrive, que es una organización muy importante del Reino Unido que trabaja mucho la jardinería, y vimos que realmente todos estos proyectos apuntaban a que la jardinería tiene un impacto muy positivo en las personas. Vimos que era un proyecto que era sostenible, que podíamos desarrollarlo en la universidad, y sobre todo vimos que podíamos desarrollar una praxis de acción e investigación y nos permitía también hacer un learning by doing, una educación basada en la realidad que es tan importante. Fijaos bien, si cuando hubiésemos presentado este proyecto a las instituciones sociales y de salud no lo hubiesen validado, no hubiesen dicho que era un buen proyecto, el proyecto aquí ya se hubiese acabado. De la misma forma que si cuando los usuarios hubiesen venido al jardín y los usuarios no hubiesen validado que querían participar en el proyecto, pues también se habría terminado este proyecto. Y como os he dicho, aquí tenéis imágenes de este grupo de jóvenes que, digamos, hicieron también las prácticas y el aprendizaje de competencias en el jardín y luego ya saltamos a hacer intervenciones más profesionales en la comunidad. Como os he dicho, hicimos una exhaustiva revisión de literatura científica donde vimos que la jardinería realmente aporta muchos elementos significativos para las personas a nivel de contacto con la naturaleza, el estar al aire libre, conexión con la naturaleza, contemplar el proceso de crecimiento, la fascinación que provoca la sensación estética del jardín, cultivar, cuidar, sentimiento de utilidad por producir tu propia comida, satisfacción, socializarse, sentimiento de pertenencia, trabajar juntos, incluso el espacio se convierte en un espacio de seguridad, la capacidad de crear, el santuario. Ya veremos luego que unos usuarios hablaba de que el jardín realmente se había convertido en un santuario, el hacer ejercicio físico, suministra estamina, energía, mejora este nivel físico. Todo esto nos lo decía la literatura científica, con lo cual fijaos bien que nos daba indicaciones de que esto podía ser realmente una ocupación significativa. Pero la literatura científica también decía que si bien en literatura científica encontramos muchos artículos descriptivos, había pocos de investigación, con lo cual sí que había un llamado a hacer más investigaciones, que es lo que hicimos nosotros. Entonces veis cómo, bueno, aquí ya veis el jardín terminado e incluso fijaos bien que el jardín nos sirvió para hacer innovación. Aquí lo que estáis viendo en primer plano es un jardín vertical que, como veis, las plantas lo hicimos a partir de un cilindro metálico de 1 metro por 1 metro. Hicimos esta primera prueba de ver la posibilidad que teníamos de hacer jardines verticales, aparte del jardín más tradicional, porque, bueno, evidentemente las estructuras en vez de 1 metro podían ser de 2, 3, 4 metros a nivel vertical. Aquí os he puesto algunos de otros aspectos que la literatura científica decía que eran positivos para la persona: bienestar, trabajo, económico, educación, ingresos, aprendizaje, construcción, incluso a nivel espiritual. Vemos que realmente los matices de la jardinería son muy importantes. Entonces, nominamos, validamos y priorizamos que trabajaríamos en estas áreas. Primero hemos dicho el área de productividad, el aprendizaje de un rol ocupacional, que también abriríamos potenciales espacios de ocio para la persona, que trabajaríamos esta área de construcción comunitaria, intentando recuperar la ciudadanía de las personas. Las personas son ciudadanos que tienen derechos y deberes y que pueden contribuir a la sociedad. Incluso vimos que a nivel de automantenimientos queríamos mejorar el bienestar físico, emocional de las personas. Entonces, cuando el modelo procesal ha identificado ya las áreas, en función de las áreas que ha identificado, vamos a elegir los enfoques teóricos que van a guiar nuestra intervención. Y, evidentemente, los terapeutas ocupacionales aquí debemos conocer varios modelos para aplicar los modelos y los conocimientos más pertinentes. Otra dimensión muy importante del jardín es que siempre hemos trabajado desde una visión intergeneracional. Hemos intentado siempre invitar a los niños a participar cuando hemos hecho las plantaciones de temporada, como estáis viendo en esta fotografía. Entonces, cuando en este punto número 2, el punto número 1 es nominar áreas ocupacionales, priorizar y validar. Punto número 2, identificar los modelos
Y los fundamentos teóricos, pues ya os he dicho, y trabajamos con el modelo canadiense, la versión del 2007, estamos aplicando el modelo COPPM y os he comentado que utilizamos las teorías de Wilcock, conceptos como justicia ocupacional, prevención ocupacional, ecología ocupacional o ecopación, que son conceptos ya más centrados en temas de la sostenibilidad. El de ecología ocupacional lo he desarrollado mismo y el de ocupación es un concepto que ha desarrollado Dennis Persson desde la Universidad de Lund. Bueno, voy comentando las fotos. La relación de los estudiantes con los jardines fue fantástica. Veis que aquí realmente el aprendizaje a servicio es un aprendizaje realmente muy significativo para las estudiantes, pero también para los jardineros. La relación que se crea realmente es una relación muy bonita y realmente de aprendizaje mutuo, es lo que buscamos. Entonces, aparte de los conocimientos propios, este jardín pues tiene muchos conocimientos relacionados. Yo soy fan de Viktor Frankl, siempre la logoterapia es un conocimiento relacionado que está en todos los proyectos que trabajo, porque precisamente está basado en la búsqueda de sentido, y hemos dicho que el sentido es fundamental para los terapeutas ocupacionales. La teoría de la resiliencia también, siempre buscamos promover esa resiliencia, esa capacidad de afrontar situaciones adversas y a pesar de ello poder desarrollar un proceso de vida significativo. La ecopsicología de Rorschach, teorías de filosofía política, Cortina, Echeverría, Kemlicka, Bobbio. Para el tema del estigma social trabajamos muchas teorías de constructivismo social y de interaccionismo simbólico, con autores como Gergen. La filosofía, Marcel, Levinas, Mounier, Levinas, todo el encuentro con el otro, la ética como filosofía primera, Mounier, la reducción personalista de los valores de las estructuras, ecofilosofía, Slokimowski, teoría sobre la libertad, teoría sobre la ocupación. Es interesante ir a los clásicos que dice Fromm, Maslow, Marx, Goethe, Spinoza sobre la ocupación humana. La sociología, evidentemente, aquí puedes añadir Falsborda, Marcuse, Bauman, Sennett, Bourdieu, Sosa Santos, desde las epistemologías del sur. Ya veis que hay una gran riqueza teórica que está en el proyecto. No es el objetivo de esta sesión profundizar en este conceptos teóricos, sino en el modelo procesal, pero bueno, los cito porque es muy importante que este punto número 2, donde plantea los fundamentos teóricos, sean sólidos. Muchas veces hacemos andamiajes teóricos que son muy endebles y entonces no soportan las intervenciones. Entonces, la fundamentación filosófica tiene que ser potente y la teórica tiene que ser muy potente también. Entonces, cuando ya hemos identificado las áreas, ya tenemos los fundamentos teóricos. En el punto número 2, el modelo canadiense procesal. En el punto número 3 nos invita a identificar los componentes de la persona y del medio que inciden en el desempeño ocupacional. Fijaos bien que estamos haciendo lo que es coherente con el paradigma actual. Siempre vamos de lo macro a lo micro, de las áreas de la ocupación a los componentes de la ocupación. Cada persona tiene una problemática única y podemos trabajar desde métodos de valoración cualitativos y cuantitativos. Podemos aplicar, yo qué sé, si estuviéramos trabajando con modelo de ocupación humana y queremos valorar las habilidades de comunicación e interacción, pues tenemos un ACIS y queremos aplicar, ver cómo están los componentes motores de procesamiento, pues ya sabéis que tendremos que aplicar un AMPS, por ejemplo. Entonces, fijaos bien que en este tercer punto nosotros utilizamos la visión genérica que nos da el CMOP/E, que es el modelo canadiense de desempeño y la participación ocupacional, y nos vamos a analizar los componentes a nivel afectivo, cognitivo, físico y de espiritualidad, y cómo el medio físico, institucional, cultural y social afectan a las ocupaciones. Entonces buscamos los componentes de la persona y del medio, y lo hacemos en función de la taxonomía que nos da el modelo canadiense. Como os he dicho, ya los modelos lo que nos dan son una lente ocupacional, y aquí yo creo que es un buen ejemplo para que entendamos esto. Entonces, claro, cuando yo tengo una persona es mucho más fácil, es como usar un microscopio, lo que me da mucha precisión. Cuando tenemos un grupo, evidentemente el microscopio no me sirve, tenemos que utilizar una lente más amplia y hablamos de tendencias o de probabilidades de situaciones que pueden estar presentes en el grupo, que no todas las personas
las experimentan a lo mejor, pero sí que un grupo, una parte del grupo lo pueden experimentar, con lo cual hacemos una lectura más genérica, más grupal o comunitaria. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad con el colectivo que trabajamos, de personas en situación de exclusión o con problemas de salud mental, pues evidentemente si hay una patología mental, pues la conexión con uno mismo, con los demás y con la creación a las ocupaciones significativas se puede o se ve afectada. Maslow ya decía que la mayoría de psicopatologías provienen de relaciones sociales insatisfactorias. Evidentemente, si hay un trastorno de ansiedad, pues el conectar contigo mismo es difícil porque eso implica insight, implica un momento de tranquilidad, etcétera, etcétera. Si la sociedad no les da oportunidades para participar como ciudadanos, si están excluidos del mercado laboral, pues bueno, el encontrar sentido a sus vidas también puede estar dificultado. Y evidentemente, cuando eres sujeto de estigma, pues el sentimiento de pertenencia y conexión puede estar afectado. A nivel cognitivo, puede haber problemas de atención, memoria, concentración, planificación, resolución de conflictos, muchas veces por la medicación asociada a las problemáticas de salud mental, por ejemplo. Si ha habido consumos, personas consumidas, evidentemente estos consumos también dejan secuelas. Si ha habido brotes psicóticos, estos brotes dejan secuelas. Lo mismo que a nivel motor, afectación motora por la propia enfermedad o por las medicaciones. Y a nivel afectivo, pues posible afectación a nivel intrapersonal e interpersonal. La autoestima, habilidades de comunicación, pobre tolerancia a la frustración, estilo de comunicación pasiva, etc. Como hemos dicho, aquí hacemos también una lectura de potenciales problemáticas. No todos los usuarios las tendrán, pero puede que estén y lo sabemos a partir de la revisión de literatura científica y a partir también de nuestro conocimiento profesional. Pero también tenemos que analizar los componentes del medio. A nivel del medio ambiente institucional, pues aquí tenemos que analizar pues, bueno, todo el tema de las pensiones que reciben o no reciben, cómo son las políticas sanitarias de salud mental. En España están infradotadas económicamente y que muchas veces se han creado guetos terapéuticos, centros donde las personas van únicamente con personas con problemas de salud mental y que no se relacionan con la comunidad. Y que las posibilidades laborales son poco significativas. Muchas veces las oportunidades que tienen son trabajos muy repetitivos y con muy poco significado. Hay algunas familias que son muy sobreprotectoras, hay algunas familias que, por otro lado, hay desamparo familiar. Cuando la persona tiene una problemática, sobre todo de salud mental, pues la familia desaparece. Vivimos una sociedad marcada por los cánones de belleza, perfección, productividad, con lo cual a nivel social esto es una presión muy importante, una sociedad de consumo, una sociedad del tener para ser, tanto tienes, tanto vales. Hay un gran estigma social, tenemos muchos prejuicios con las personas, sobre todo con problemáticas de salud mental, y sobre todo ahí los medios de comunicación, si bien están evolucionando, juegan un papel determinante y hay mucha exclusión social. También es interesante reflexionar, ¿no? Maslow decía, lo que llamamos normalidad es la psicopatología de la media. Entonces, a nivel cultural, hay cómo concibe nuestra cultura la locura, la drogadicción, la inmigración, la cárcel, qué constructos hemos hecho, qué percepciones culturales tenemos. Y a nivel de medio físico, fijaos bien que estamos en sociedades marcadas por el ladrillo, marcadas por las pantallas y mucho más a partir de la pandemia del COVID-19, la imposibilidad de estar en contacto con la naturaleza. Fijaos bien que el confinamiento fue un pico de reclusión, fue un pico de alienación en relación al medio natural porque estamos literalmente encerrados en nuestras casas. Entonces, fijaos bien, el punto número 1 hemos dominado las áreas, en el punto número 2 desarrollar el enfoque teórico, en el 3 llegamos a componentes, pero antes de plantear los objetivos, a pesar de que sabemos qué áreas y qué componentes vamos a trabajar y con qué teorías y conocimientos teóricos, no lo podemos hacer si no hemos identificado fortalezas y recursos. Entonces, fijaros bien, si lo pensamos, ya hay dos puntos que denotan el humanismo del modelo. En el primero, nominamos y validamos con la persona, grupo, comunidad, o en este caso las instituciones, el proyecto. Y en el punto número 4,
planteamos qué fortalezas tienen las personas y qué recursos tienen. La distinción es que las fortalezas son algo interno y los recursos son algo externo. Fortalezas, motivación, algunos son clientes jóvenes, deseo de participar en la sociedad, sentido del humor, algunos tienen experiencias laborales y educativas previas. Aquí son todas las imágenes que os he dicho de cuando invitamos a las escuelas a participar de las actividades que hacemos en el jardín. Recursos, pues UNAMEN, Cáritas, el programa de medias penas alternativas, la Xarxa Custodia del Territorio, que trabaja temas de sostenibilidad, brigadas de ayuntamiento, el Consejo Comarcal, la Universidad de Vic, el Rotary Club, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer siempre un mapa de recursos del proyecto muy importante y lo más importante, creo yo, siempre es ser capaces de ver las fortalezas y capacidades de los participantes en el proyecto. Esto es básico. Si no, solo tendríamos una parte del proyecto, identificar los potenciales problemas o los problemas ocupacionales, pero si no vemos las fortalezas y recursos, no podemos trabajar. A partir de aquí, cuando ya tenemos ambas visiones, ya podemos negociar los objetivos. Fijaos, otra vez, es una visión humanista. No imponemos objetivos, no decidimos los objetivos como expertos, sino que negociamos con los usuarios, los que consideren importante. Y no nos centramos tanto en componentes, sino en áreas. Entonces, nosotros iniciamos una negociación. No negociamos el hacer jardín o no con ellos directamente, sino con las instituciones, que digamos, hablarán su nombre, pero sí que una vez empezó el proyecto ya sí que empezamos una negociación directa con los usuarios y planteamos con ellos si vamos a hacer un documental o no, si vamos a hacer investigación, viajes a Granada, Valencia, Menorca para hacer estadías de aprendizaje, dónde trabajaríamos, bueno, y cómo iba a ir evolucionando el proyecto. Entonces, desde que los usuarios ya se subieron al barco o entraron al jardín, ya empezamos este proceso de negociación directa con ellos. Aquí, por ejemplo, os he dicho, negociamos con ellos en participar en eventos científicos para dar a conocer el proyecto, y no solo es que ellos dijeron que nos parece bien, sino que ellos vinieron a los eventos científicos. Aquí veis a Plácido en el Congreso Europeo de Terapia Ocupacional, que se celebró en La Coruña, sentado con terapeutas ocupacionales pues desde Oxford, ahí está Nick Pollard de Sheffield y hay profesores del Karolinska. Entonces, ves cómo en el jardín había una serie de fases y los objetivos se han ido desarrollando, pero bueno, esto ya lo comentaré un poquito más adelante. Entonces, en el punto número 5 hemos identificado los objetivos, pero fijaos bien que también muy importante es el plan de acción. Vuelvo atrás porque hay que hacer una reflexión aquí. Y el plan de acción es fundamental. El punto 5 no es la carta de deseos locos, es una carta donde establecemos los objetivos, los podemos establecer utilizando metodologías como la metodología SMART, pero que luego somos muy concretos en cómo los vamos a conseguir y establecemos un plan de acción. Pues vamos a trabajar durante 3 meses, 2 sesiones semanales de 2 horas con estos contenidos, estas teorías, etc. Aquí tenemos que ser muy exhaustivos. No podemos decir, vamos a hacer un taller de teatro. Bueno, un taller de teatro que vamos a trabajar desde las posturas teóricos de Augusto Boal y el teatro de Lopeso o cómo lo vamos a hacer. Entonces, es muy importante que aquí los planes de acción sean realmente exhaustivos, ¿no? Sobre todo a nivel temporoespacial, donde vamos a trabajar, en qué momentos. El jardín, pues empezamos a trabajar en septiembre y terminamos en junio. Las actividades serán, vamos a hacer 2 sesiones semanales de 2 horas y en estas sesiones tiene que ser muy concreto. Y luego, una vez que hemos hecho esto, nosotros lo que hacemos es implementar los planes a través de la ocupación. Empieza un proyecto anual, nosotros vamos con año académico, generalmente decimos, pues empezamos en septiembre hasta junio. Si septiembre, no espero hasta junio a valorar si la intervención da buenos resultados o no, vamos valorando continuamente y vamos adaptando el proyecto para ver si estamos consiguiendo los objetivos y en caso que no, nos adaptamos y cambiamos el rumbo. Esto es como que yo quiero ir a un lugar y si cada acción me lleva a ese lugar
vamos bien, pero si veo que las acciones que estoy desarrollando me están llevando en dirección contraria, pues no voy a esperar al final del proyecto para decir, uy, pues no íbamos bien, sino que vamos evaluando y si las evaluaciones son positivas, adelante, pero si las evaluaciones no nos dan los resultados esperados, vamos a introducir los cambios. Por eso decimos implementar los planes a través de la ocupación, que significa hacer una evaluación continua, introducir las modificaciones necesarias para, si hace falta, reorientar el rumbo del proyecto. Y para ello tenemos que observar el grupo y ver la evolución y podemos hacer evaluaciones intermedias. Por ejemplo, cuando empezamos el proyecto, no le dimos tanta importancia al tema del estigma. El desarrollo del proyecto y sobre todo el desarrollo de investigaciones nos permitió concienciarnos de que el estigma realmente era un tema muy importante a tratar en el proyecto. Entonces, ¿qué hicimos a este punto número 6? Pues introducimos nuevas acciones y empezamos a hacer exposiciones. Aquí veis una exposición que hicimos en la Universidad de Vic para dar a conocer el tremendo potencial de los jardineros y lo hicimos a partir de una exposición fotográfica que creamos en colaboración con un fotógrafo profesional, pero donde también compartimos las narrativas de los jardineros. Entonces, fijaos bien que aquí implementamos los planes desde la ocupación porque hubo, digamos, un cambio de rumbo o incrementamos el valor del trabajo en relación al estigma con los jardineros en relación a este punto. Y, por ejemplo, también pues, incrementamos nuestra presencia en congresos nacionales e internacionales para realmente difundir la labor que estamos haciendo y sobre todo las potencialidades y las capacidades de los jardineros. Evidentemente, el punto número 7 no puede ser más que la evaluación final. A partir de aquí podemos dar el proyecto como que hemos llegado a buen puerto, hemos conseguido los resultados, con lo cual está resuelto, o si no hemos conseguido los resultados, tendremos que ver qué hacemos a partir de allí. Entonces, aquí se imponen las metodologías cuantitativas y cualitativas. A nivel quanti-quali, porque es una medida mixta, os voy a plantear el COPM, que os he citado antes, la medida de evaluación canadiense de desempeño ocupacional, pero nosotros sobre todo hemos hecho investigación cualitativa. De hecho, hicimos historias de vida con los jardineros y hemos hecho entrevistas en profundidad con los jardineros y con los participantes en el proyecto. No solo hicimos investigación para el impacto del proyecto con los usuarios, sino con todos los agentes del proyecto, a nivel político, a nivel de instituciones sociales, a nivel de instituciones de salud, la propia universidad, empresarios que participan en el proyecto, pero bueno, esto ya os lo contaré si acaso en otro espacio para no alargarme demasiado. Pero sí que cito, hicimos primero una UNDEA, lo que sería un máster, una investigación titulada Una universidad donde confluyen la educación, la investigación y la ciudadanía, y luego incluso hicimos la tesis doctoral basada en el proyecto. Lucha contra la pobreza, ciudadanía y salud ocupacional a través de nuevas praxis universitarias. Están a vuestra disposición, sobre todo la tesis, y la tesis tenéis la descripción exhaustiva del proyecto, de jardinería, qué hicimos, cómo lo hicimos y todo. Pero ya os digo, ya os lo contaré en otro momento. Y bueno, fijaos un poco el resultado del proyecto. Ese espacio feo y horrible se convirtió en este espacio maravilloso, un espacio de belleza, un espacio de participación social, comunitaria, intergeneracional, y un poco nos recuerda la cita de Hannah Arendt, ¿no? El milagro de la acción humana. La acción humana es nuestra capacidad de crear milagros. Entonces, fijaos bien cómo a partir de este proyecto hemos visto las 7 fases del modelo canadiense. Recordemos, nominamos, validamos y priorizamos con la persona, grupo, comunidad o con las instituciones representantes. Seleccionamos los enfoques teóricos que van a sustentar el proyecto. Una fundamentación teórica sólida. Identificamos los componentes de la persona y del medio que inciden en la función ocupacional. Buscamos siempre los recursos e identificamos las fortalezas y capacidades de los usuarios. Negociamos los objetivos de intervención y establecemos un exhaustivo y concreto y fantástico plan de acción. Implementamos los planes a través de la ocupación, evaluación intermedia y posibles modificaciones y evaluación final del proyecto. Estas 7 fases son las que nos marcan el modelo canadiense del proceso de desempeño ocupacional, que espero que sea de vuestro agrado y de vuestra utilidad. Aquí veis una foto con un grupo de estudiantes de terapia ocupacional
que participan en el proyecto, como os he comentado, a partir de la estrategia de aprendizaje-servicio. La verdad es que bueno, ha sido una experiencia muy linda para nosotros como universidad en este caso. Y bueno, es muy importante contar con la vitalidad de los estudiantes, no tenerla encerrada en las aulas, sino que realmente poderla, que aporten su vitalidad y sus ganas al proyecto de jardinería. Y por último, esta cita de Martí Paul, el proyecto está dedicado a su memorial: todo está a hacer y todo es posible, seremos aquello que queramos ser. Por los cristales del poniente encrespado, la luz estalla. Pues hasta aquí la presentación del modelo procesal canadiense. Espero que, como digo, haya sido de su interés.